Ya. ¿Qué tal? Bienvenidos. Este es un nuevo capítulo de la Biblioteca de un Polímata. Estamos con un invitado muy querido, Guiño Analítico, también conocido como Pablo Andrés. Es un estudiante de filosofía. Bueno, creo que no necesita mucha presentación porque aquí en el canal, pues creo que todos lo conocen prácticamente. Así que pues el día de hoy creo que ya por no haber cambiado el banner, creo que ya se spoilearon de sobre qué va a ir este directo. Guineo, si es que quieres comentarnos más o menos sobre qué va a ir, sobre qué va a ir este directo. Claro que sí, amigos. Este directo va a ir, bueno, este video, ¿no? Porque como no es un live, pues Angelito aquí lo va a editar, ¿no? Pero bueno, este video, ¿de qué va a tratar? Bueno, va a ser una tier list de posturas de marcos éticos, ¿no? Vamos a irlos como calificando, ¿no? Del más god hasta el más noob. Vamos a ir pues comentando como alguno de sus presupuestos. Vamos a ir discutiendo con Ángel para ver pues cuál es el más pro, ¿no? Básicamente esa es la premisa de este video. Exactamente. Como pueden ver, hay, digamos, una cantidad mínima de diferentes autores, y si bien este video va a ir enfocado en hacer una tier list de posturas éticas, como ya se ha repetido muchas veces, es imposible hablar de una postura sin hablar de sus autores, porque son mediante sus autores que se conocen los principios que dichos autores proponen o descubren o formalizan o juntan o refutan, etcétera, ¿no? Entonces, hemos escogido una cantidad humilde porque planeamos hacer una parte 2, una parte 3. En este caso, unos cuantos autores propuestos por mí, unos cuantos autores propuestos por Guineo, pues para que podamos hacerlo dinámico y didáctico. En este sentido, tenemos a diferentes autores con diferentes propuestas de posturas éticas. Más que nada, la intención también de esta tier list es en función de aclarar a veces ciertas cuestiones, porque las personas a veces utilizan el concepto de que algo es bueno o que algo es malo de forma muy reducida, no de forma académica, y a veces no comprenden los presupuestos, o a veces no comprenden que indirectamente están suscribiéndose a ciertas posturas sin darse cuenta. Y eso pasa mucho, no solamente con ateos, no solamente con agnósticos, con personas en general pasa mucho de que dicen, no, yo no me uno a ninguna postura ética, yo creo que simplemente lo bueno es esto, y sin darse cuenta, a la hora de dar una justificación de por qué creen que algo es bueno, ya se están sujetando a una postura ética. Exacto, Entonces, sí. acá pues vamos a tratar de darles una especie de ayuda para que vean más o menos tal vez a qué postura ética se están inclinando, a la par comentando qué es lo que nosotros consideramos, opinamos o concluimos de dichas posturas. Exactamente. ¿Quieres que ya vayamos comenzando? Adelante, Angelito, adelante. Vamos a comenzar. A ver, y comenzamos con dos mujeres aquí, con, con dos bellas damas comenzamos. En este caso, yo no conozco a la autora que tú has propuesto. Quisiera saber si tú conoces a la autora que yo he propuesto. No, tampoco. No, tampoco la conozco. Vale, entonces yo daría una pequeña introducción, y ahora que lo pienso, no sé en dónde ponerla. Te voy a comentar más o menos de qué va su postura ética para que tú también me digas en dónde la incluirías. Ok. Lo que sucede con Adela Cortina es que ella, digamos, empezó a formalizar su ética o su postura ética o su postura moral en una época en la cual se pasaba de un estado confesional a un estado más secular, por así decirlo. Por lo cual, ella, en su estudio de la ética, se vio frente a una problemática social de que si antes éramos un estado secular, quiere decir que todos nos basábamos en la moral católica. Ahora, ¿qué va a pasar si dejamos de ser un estado secular? Van a haber instituciones y personas y colectivos y grupos que van a proponer otras propuestas éticas y otras propuestas morales, y podríamos caer o en una especie de relativismo social, o podríamos caer en una especie de discusión sin fondo, podríamos no llevarnos de acuerdo, etcétera, ¿no? Aquí es en donde Adela Cortina viaja a Alemania y conoce lo que se conoce como la ética del discurso.
La ética del discurso, que si bien tiene diferentes representantes, por ejemplo, ahí también he incluido a Habermas, lo que hace Adela Cortina es reformular la ética del discurso hasta un punto de llegar a lo que se conoce como pluralismo moral, que Ujú. vendría a proponer que en una sociedad pueden coexistir diferentes posturas morales siempre y cuando todas estén de acuerdo con ciertos principios fundamentales. Ok. Entonces, digamos, en síntesis, esa es la propuesta de Adela Cortina. Nace de una ética del discurso Ujú. para convertirse en un pluralismo moral, en el que en una sociedad, en una colectivización, puede existir diferentes posturas morales que pueden coexistir siempre y cuando hayan ciertos principios elementales que no se deben mover. A mí me gusta mucho a Adela Cortina porque ha escrito sobre ética no solamente en el plano filosófico, podemos decir, aunque claro, todo lo que tiene que ver con ética tiene que ver con filosofía, sino pues también en un plano más corporativo, más de comunicación y más de consumo. Entonces, en ese sentido, Adela Cortina tiene mucho que aportar a las interacciones sociales y yo siento que sus escritos, si bien sí pretenden explicar la esencia de la moral, realmente no profundizan en la esencia de la moral, pero que sí pueden servir para ser aplicadas en instituciones, incluso no necesariamente a nivel país, a nivel macro, sino también a un nivel más pequeño, en pequeños colectivos. En una universidad vemos que no necesariamente todos comparten una misma ética, una misma moral. Sin embargo, sí podría aplicarse y de hecho Adela Cortina tuvo un debate con Enrique Dussel en el que era ética de la liberación versus ética del discurso, propuesto por Adela Cortina. Y pues recomiendo bastante ver a las personas que les gusten de debates alturados, muy buenos debates, les recomiendo ver ese video. ¿Qué opinas de la postura que ofrece Adela Cortina? Ok. Siento que podría como que colapsar o sea, en una sola, o sea, en una sola ética, ¿no? Que respete ciertos principios, ciertos derechos o ciertos axiomas o, bueno, ciertos principios éticos, pero, por ejemplo, van a haber ciertos comportamientos, o sea, ciertas conductas que, a pesar de ser consistentes con, digamos, esos derechos o principios éticos fundamentales, ¿no? Van a ser simples preferencias, o sea, por ejemplo, no lo sé, si en una ética uno, ¿no? Para alguien está permitido, comer unas papas, o bueno, no comer unas frituras, sino, por ejemplo, engordar, ¿no? Y para otra teoría ética 2 no está bien engordar, ¿no? Entonces, esas dos conductas, ¿no? La de engordar y no engordar, serían básicamente preferencias subjetivas y no serían algo, o sea, no serían normas éticas que seguir, porque yo le puedo preguntar al otro, a ver, pero es que mi ética, ¿no? Dice que tú puedes engordar si tú quieres, pero la otra dice no, ¿no? Y tiene sus razones, pero las dos están fundamentadas en los mismos principios éticos, o sea, son consistentes. Aunque bueno, eso también como llevaría a otro problema, ¿no? De cómo es que diferentes teorías éticas que son consistentes con ciertos principios llevarían a diferentes conductas que pueden ser, digamos, una ética y otra no ética y ambas, ¿no? Así en sus posturas. Por eso es que digo, podría colapsar o en un subjetivismo o no me hace a mí, o sea, me hace mi ruido como es que, digamos, si todas las teorías éticas que puedan coexistir en un estado o en una sociedad son consistentes con ciertos principios éticos, pueden, pueden derivarse, ¿no? Ciertas posturas o ciertas conductas que para una pueden ser éticas y para la otra no, y viceversa. No sé, ¿tú qué opinas, Ángel, sobre esto? Mira, de hecho, la precisión que has hecho es muy buena porque otra Ujú. forma de referirse a la ética que propone Adela Cortina o al modelo ético que propone Adela Cortina es como una ética minimalista. Mm, Entonces, claro, ¿no? Podríamos caer en ese problema en el que realmente no hay imperativos lo suficientemente específicos sobre el actuar humano. Lo que aquí exacto. hace Adela Cortina o
digamos, ¿por qué es que propone esto? Es porque justamente se basa en una palabra muy importante que tú has dicho y es en las preferencias. Ujú, Según Adela Cortina, lo que fundamenta la ética son las preferencias porque las preferencias se fundamentan en el discurso. Por ujú, ejemplo, ¿no? En el ejemplo que has puesto, en el que para algunas personas sea mejor estar gordas, ¿por qué? Bueno, no estar gordas, sino comer mucho, lo cual va a terminar influyendo tal vez en un sobrepeso. Hay otras ujú. que tal vez tienen, digamos, más masa por un factor genético, pero en este caso estamos hablando de las personas que por preferencia Exacto, sí. terminan teniendo sobrepeso. Las personas Ujú, que por preferencia terminan teniendo sobrepeso podrían ser, por ejemplo, hedonistas, que su postura ujú, ética sea ponderar el placer por sobre cualquier otra cosa. Entonces, suponte que nosotros nos encontramos en un espacio social, en un espacio de socialización que sería, por ejemplo, la universidad, en donde tú ujú, y yo somos aristotélicos, nos basamos ujú, en la ética de las virtudes, y al basarnos en la ética de las virtudes, pues sabemos que no es virtuoso hacer algo que te haga daño, porque al estar ujú, haciéndolo, digamos que estarías basándote en el desconocimiento, en la ignorancia, por así decirlo, ¿no? O que ujú, seamos socráticos, ¿no? Y que decimos, no, el hecho de que tú creas que el hedonismo es bueno es sinónimo de ignorancia y por ende nosotros al ser socráticos decimos que estás teniendo una mala actitud porque no estás buscando el bien que es el conocimiento. Según Adela Cortina, no hay una forma en la cual tú y yo podamos imponer nuestro modelo ético porque esa otra persona tiene otro discurso. Nosotros tenemos un discurso que es el discurso aristotélico que nos ha convencido o el discurso socrático que nos ha convencido, pero esta otra persona tiene el discurso hedonista que lo ha convencido. Entonces, para que podamos coexistir, plantea Adela Cortina, tenemos que llegar a un mutuo acuerdo sobre algún principio elemental que sea, por ejemplo, está bien, tú puedes tener sobrepeso por comer mucho, pero que no llegues hasta un punto en donde te enfermes gravemente por comer mucho. Por ujú, eso se la conoce como una ética minimalista. Yo también considero que es problemática porque puede dar paso al subjetivismo, pero ujú, es justa esa la razón por la cual no sé dónde colocarla, porque considero que puede ser una buena herramienta ujú. para ciertos espacios públicos, para la interacción social, puede ser, digamos, plausible tal vez en alguna universidad que pretenda ser secular y que no desee ser religiosa y que la única forma en la que pase de ser secular a ser religiosa sería mediante algún tipo de imposición social. Entonces, para no llegar a eso, si nos encontramos en el contexto de una universidad secular, que no plantea una ética de las virtudes, creo que la propuesta de Adela Cortina sería interesante para que haya una buena interacción social. Pero como dices, puede caer en el subjetivismo y eso es muy peligroso. Entonces, yo no sabría en dónde colocarla. Tú, con lo que has escuchado hasta ahora, ¿dónde consideras que podríamos colocarla? Ok, considero que tal vez en el mediano, tal vez en Uy, el nivel me mediano. Ajá. duele. ¿Tú qué, bro? ¿Tú qué opinas? ¿Quieres colocarla más arriba? Yo estaba entre el bueno y el mediano, pero como dices, la Ajá. problemática de no profundizar en los elementos, bueno, es que Ujú, también ella propone sus elementos fundamentales, que en este caso es ajá, el discurso, ¿no? Es ujú, el discurso y las preferencias en Adela Cortina. El ujú, problema es que, como dices, solamente que existe esa posibilidad de caer en un tipo de subjetivismo es peligroso, ¿no? Entonces, ujú. creo que sí, con el dolor de mi corazón la podría poner en el mediano, con el Va, dolor de va, mi Ángel. Ok, Angelito, perfecto. Buena decisión, muy bien. Ahora creo que me toca a mí, ¿no? Con sí, la... Muy bien, bueno. Voy a leer como un pedacito porque, bueno, esta filósofa que ven bueno, a continuación en la tier list se llama Patricia Chorland y de hecho su esposo es, bueno, también es apellido Chorland, no me acuerdo de su nombre, pero bueno, son una pareja de filósofos y de neurocientíficos, ¿no? Y ellos como que han hecho muchos libros y papers sobre filosofía de la mente, hay una rama que Patricia bautizó como la neurofilosofía, y básicamente son naturalistas, ¿no? Dándole cierta prioridad a las neurociencias. Incluso, ¿no? El esposo de Patricia Chorland hizo como un paper muy, muy,
muy popular, ¿no? En filosofía de la mente sobre cómo que la psicología era una pseudociencia, ¿no? Porque, bueno, se basaba en ciertos principios de filósofos como Popper, filósofos como Kuhn y como el otro que habla acerca de las investigaciones científicas. No sé si lo recuerdas, Angelito. Popper, No, o sea, Lácatos. Lácatos, sí, ajá. Se basaba en un marco, digamos, también de Lácatos, ¿no? Y bueno, el punto es que son precisamente naturalistas, ¿no? Y niegan incluso que la psicología sea una ciencia, ¿no? Pero bueno, el punto es que, como son naturalistas, Patricia tiene un libro que se llama El cerebro moral, ¿no? Ahora, de aquí, ella supuestamente infiere, ¿no? Un marco ético, un marco normativo. Lo que dice es que defiende que los cambios en la evolución del cerebro de los mamíferos han tenido lugar gracias a que los sistemas de percepción del dolor o el placer, junto con los procesos de aprendizaje y la participación de ciertos neurotransmisores y neuropéptidos, como la oxitocina y la vasopresina, han dado lugar a modificaciones que han permitido que las especies desarrollen comportamientos de cuidado hacia sus congéneres más próximos. Este sistema de cuidado hacia nuestros allegados e incluso los desconocidos se ve reforzado por el sistema de recompensa que se encuentra arraigado en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, la moralidad está sentada en nuestra biología, en nuestra capacidad de sentir compasión y en nuestra capacidad para aprender e imaginar, ¿no? Entonces, básicamente el fundamento para Chorland de la ética es la empatía o la compasión, ¿no? Es el fundamento. De ahí se fundamenta la justicia, se fundamentan otros valores, otros marcos axiológicos, otras virtudes, ¿no? Pero es básicamente la empatía que se encuentra en nuestro cerebro, y el cerebro es fundamento de la empatía, ¿no? Y tiene que ver con la evolución y con todas estas cuestiones de las neurociencias y la biología evolutiva. Angelito, ¿qué te ha parecido, ¿no? Este fundamento que tiene Patricia Chorran sobre la ética? Bueno, comentar algunos de los datos muy interesantes que nos has dado, como que, por ejemplo, Adela Cortina también creó su modelo ético con ayuda de su esposo, Okay. Jesús Conil, que es pues un filósofo. Entonces es bien interesante este pequeño contraste que hemos encontrado. Exacto, Bien, sí. con respecto a la postura que se plantea, tú sabrás que yo no soy digamos que las posturas etológicas que intentan explicar la ética no son santas de mi devoción, no me gustan mucho. Sin embargo, en este caso, cuando hablamos de, por ejemplo, empatía, yo considero que no es posible reducir la empatía solamente a un elemento instintivo, Ujú, porque la empatía depende de la significación y la significación depende del lenguaje y sabemos que no ujú, existe un órgano del lenguaje como tal. ujú, Entonces, tal vez si es que intentamos someter la empatía a una evolución, lo único que ujú. podríamos estar haciendo es ignorar el hecho de que la empatía no se debe estudiar desde un aspecto evolutivo, sino desde un aspecto lingüístico y psicológico de cierta forma, ¿no? Sin embargo, considero que por lo menos frente al contraste de otras posturas que hay, eh, que son más de corte de un reduccionismo biológico, pues considero que esta postura que tiene, como comentas, este enfoque naturalista es interesante. Y más aún si es que se basa, por ejemplo, en autores como Lácatos, que tú sabes que es uno de mis filósofos de la ciencia favoritos. Entonces, realmente considero que no sé si una problemática, porque sí podría servirnos, pero considero que podría existir una problemática en el estar asumiendo que actitudes como por ejemplo la empatía, que digamos que podría ser un principio para nuestras preferencias, a aquello con lo que somos empáticos y no apáticos, que si bien tiene también ciertos rasgos fisiológicos, yo considero que se basa fundamentalmente en la significación de las cosas. ¿Por qué? Porque cuando somos empáticos frente a algo es porque le atribuimos un valor y este valor lo podemos encontrar no solamente en el yo con el tú, sino que podemos encontrarlo en cosas también. Por ejemplo, yo sería empático si es que yo sé que mediante la narrativa tú me has contado que tu objeto más valioso son tus cascos
y en un video veo que se te caen y se te rompen. Yo sentiría empatía por ti porque sabría que eso te habría dolido. Pero si tú nunca me has contado eso y tus cascos se te caen, yo no comprendería realmente el valor que mediante el lenguaje le hemos atribuido los dos, solo que tú en más medida a esos cascos que tienes, que son un objeto, no son una persona. Exacto, sí. Entonces yo considero que el tema de la empatía es un poco más complejo que solamente el posicionarte en la perspectiva de la otra persona. Yo considero que el tema de la empatía también tiene que ver con cómo significamos y cómo creamos un mito del mundo. No sé qué opinas de eso. No, claro, claro, es interesante, ¿no? Eh, incluso, digamos, el lenguaje, ¿no? O al menos nuestro lenguaje, el lenguaje de los seres humanos, como que presupone algo muy importante y eso es lo que iba a comentar. Bueno, esto es lo que vamos a comentar más después, al menos con la postura aristotélica, ¿no? Y es que toda teoría ética no presupone libre albedrío y presupone intelecto, ¿no? Esta noción de conocer qué es el bien y de tener conocimiento de qué es el bien, incluso la noción clásica de conocimiento, ¿no? Creencia verdadera justificada, ¿no? Entonces, si la ética es un conocimiento, entonces la ética tiene que ser, bueno, el conjunto de principios éticos tiene que ser creencias verdaderas y justificadas, ¿no? Entonces el punto es que el intelecto nos lleva a la verdad y el libre albedrío nos lleva a esta voluntad de sentirnos que podemos tomar decisiones libremente, ¿no? Entonces, digamos, el naturalista no está en esa facultad de poder inferir solamente mediante las características instintivas, ¿no? Los procesos neurobiológicos, pues una ética, ¿no? Y lo que tú dices es que hay lenguaje, ¿no? O sea, se presupone un lenguaje y la ética, incluso todos los valores morales, claro, tienen un lenguaje, presuponen un lenguaje, pero aparte de eso, el lenguaje presupone voluntad e intelecto, al menos en nuestro lenguaje, ¿no? Que es un lenguaje mucho más complejo y que es un lenguaje que le atribuimos propiedades veritativas, ¿no? Como la verdad. Entonces, digo, es más complejo, pero tienes bastante razón. Ahora, la calificación que yo podría darle, bueno, me gustan sus escritos, son demasiado interesantes, incluso sigo a otros filósofos, bueno, a otro, bueno, es que no es filósofo, pero ha hecho un libro recientemente que se llama Determinados, de Robert Sapolsky. Tiene libros muy interesantes que me gustan mucho sobre cómo es que las personas actúan, ¿no? En referencia a, por ejemplo, el contexto genético, el contexto cultural, social, el contexto, digamos, neurocientífico, ¿no? Pero, digamos que el fundamento de la ética con Patricia Chorland es incompleto, ¿no? Por esas razones que ya comenté. Y bueno, mi calificación sería buena. Es buena, ¿no? Digo, aunque objetivamente yo la podría catalogar como noob, porque ya no soy naturalista y ya no me cae bien el naturalismo. ¿Pero qué opinas, Angelito? A ver, mira, yo considero que si es que a mi queridísima Adela Cortina la estamos poniendo en mediano, creo que sí podríamos poner a una persona que tiene cierta presunción de reduccionismo psicológico, o bueno, en este caso, que intenta explicarlo a través de las neurociencias, ignorando esta división entre mente y cerebro, considero yo, ¿no? Considero que tendríamos que colocarla en medio, porque no creo que sea bueno para la ética, y esto es bien interesante, ¿no? Porque ya no estamos hablando de bueno en un sentido ético, sino bueno en un sentido de exigencia ontológica, y acá ya tendríamos un debate gigante en donde tendríamos que tener a Hegel para ver en dónde colocamos la noción de bueno, pero tú sabes que bueno se dice de muchas formas, ¿no? También puede ser el apellido de un filósofo materialista sin ningún problema. Entonces, Sí. en este caso, utilizando la noción de bueno como aquello que nos puede resolver esta exigencia ontológica, Ajá. que yo considero que es un principio que mucha gente olvida. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que puede decir, no, yo te voy a refutar eso, como generalmente dejan en los comentarios, no, no, que no tienes razón y no te dan una justificación. El hecho de que no den una justificación o que den una justificación los mete en problemas, porque en ambos casos están trabajando bajo una exigencia ontológica que es el de el conocer mejor la realidad. Entonces, basta con que contradigan lo que yo estoy diciendo o que crean contradecir lo que estoy diciendo, estarían demostrando
una exigencia ontológica, que quieren conocer una verdad. Y si dejan su justificación, peor, pues no, se meten un disparo en el pie. Entonces, según siguiendo eso de la exigencia ontológica, pues considero que no podría ser bueno para la ética. Podría ser mediano, porque es bien interesante. Ajá. Utilizar las neurociencias y sacar una corriente ética de ahí sí es bien interesante y por lo menos demuestra que los académicos no dejan fuera la importancia de la moral, como sí lo hizo en su momento, por ejemplo, Dawkins, con su libro, si no me equivoco, el el jardín de El Edén, si no me equivoco cuál era, en donde decía que ni lo bueno ni lo malo existía porque todos nadábamos al son del ADN, ¿no? Entonces es Me como que parece. Ajá. suspender el juicio simplemente. Exacto, Claro, sí. claro. Entonces yo la colocaría en mediano. Ahora creo que el debate Ujú. intenso va a estar en cuál ponemos al frente, a Cortina. Okey. Va, ¿Qué me va. dices tú? O sea, a ver, con enfrente, o sea, como mejor, o sea, como Sí, como su mejor. Ajá, oh, como mejor en mediano. A ver, yo te soy sincero, no he leído a la autora que me planteas, no me gusta el naturalismo, pero también soy consciente de que Adela Cortina plantea más una ética que sea aplicable a las masas, no necesariamente que intente explicar el fundamento de la moral en sí misma, porque se supone que de eso ya se encargaría la ética del discurso que es a lo que se suscribe. Entonces, yo sí pondría a tu autora al frente simplemente por el hecho de que me gustaría estudiarla más, a ver si es que hay algunas justificaciones más interesantes, ¿no? Pero sabes que el naturalismo no me gusta para nada. Yo haría esto si no fuese porque no la he leído lo suficiente a la otra autora. pues yo pondría a tu autora como primera, o sea, es que sus escritos son interesantes, o sea, de Patricia Chorland, porque me gusta la ciencia, era naturalista, ¿no? O sea, considero a la ciencia como muy importante cuando hacemos metafísica, lo, lo sigo considerando, pero digamos, los, los, las teorías científicas, incluso ayer que tuve el debate con Mateo o el profe en TikTok, pues le señalé un argumento de Tomás Borgardus, ¿no? Sobre cómo el fundamento de la explicación científica tiene que ser inmaterial y no tiene que ser una explicación científica, o sea, tiene que ser una explicación no naturalista. Entonces, el naturalismo se socava a sí mismo y no puede explicar o no puede fundamentar la explicación científica. Por eso es que el naturalismo, o sea, ya no me cae tan bien, no, ya no me cae tan bien, o sea, digamos, no me cae bien. Entonces, pondría a tu autora. Digo, si me responde la siguiente pregunta, vamos a ponerla enfrente, ¿no? A ver, no sé si es que hay un argumento que puso Franco con respecto a la propiedad ¿Nuestro Franco? privada. ¿Nuestro ¿Mande? Franco? Ajá, exacto, nuestro Franco, sí. Ya. No sé si tiene que ver con Habermas y tu autora. A ver. Ajá, es como un argumento performativo, ¿no? De la ética, de que si en una discusión racional alguien defiende su argumento, entonces, entonces esa persona tiene ciertos derechos o tiene cierta propiedad de ese argumento o debe respetar su autonomía, no porque está argumentando por el mero hecho de argumentar. No sé si tiene que ver con eso. Ya, es una postura interesante y yo diría que en ese Ujú, sentido sí, Adela Cortina podría caer en esa problemática. ujú, Habermas no, porque en Habermas sí tiene que haber una argumentación sólida para que se pueda llegar a principios universales, pero en Adela Cortina basta con que la otra persona tenga su propio relato, su relato se respeta. Entonces, si tú en tu cosmovisión me dices, no, en mi ética es malo que yo no me esté pintando la cara, ¿no? Digamos, es mi aspecto social, a él la cortina te diría, bueno, yo no puedo imponerte el hecho de que no te pintes la cara porque tal vez por un aspecto religioso lo haces. ujú. Entonces, si el único argumento de la otra persona es que lo hace por un aspecto religioso, en Adela Cortina eso ya se acepta, a menos que su aspecto religioso sea, por ejemplo, yo lo que hago es sacrificar un niño, ¿no? Por mi religión. Entonces ahí la Cortina diría, no, porque si es que nos ponemos de acuerdo, tú no querrías que yo, por algún fundamento ético mío, le quite la vida a un niño de tu comunidad, simplemente porque diga, ya, tú lo estás haciendo por un aspecto religioso, yo lo estoy haciendo por un aspecto, no sé, de que en mi ética se respetan a los caníbales, ¿no?
Entonces yo tengo que, entonces como se llega a una especie de acuerdo mediante el diálogo, es que no se podría hacer eso, el hecho de quitar vidas inocentes, pero lo que sí se podría serían hacer otro tipo de cosas por justificaciones que no estén necesariamente argumentadas, sino simplemente dispuestas, ¿no? Yo planteo que mi postura ética es hedonista y tú no puedes intentar refutarla. Si quieres puedes intentarlo, pero respeto tu postura ética aristotélica. Eso es lo que se ve en Adela Cortina. Entonces, según la postura que te puso Franco, ahí sí podríamos decir que Adela Cortina tambalea un poco, porque eso nos podría llevar tal vez a una sociedad demasiado pluralista, hasta el punto en el que sí hayan límites que se podrían estar desobedeciendo constantemente. Entonces, considero que ahí Habermas no flaquea, pero Adela Cortina sí. Entonces, no sé qué opinas con la respuesta que te he dado. Interesante. Es que, bueno, no sé si se parece más como una moral por acuerdo o algo por el estilo con tu autora. No, es que en Adela Cortina lo que se trata no es de llegar a una única moral para la sociedad, sino a un pluralismo moral en el cual los únicos elementos constitutivos que se respeten se encuentren en aquello que tú no vas a desobedecer. O sea, es como, por ejemplo, ¿no? Nosotros, digamos, imponemos cierta o regalamos, por así decirlo, cierta parte de nuestra libertad a cambio de pertenecer a un país, a una sociedad, y por ende entramos a un contrato social en donde, si bien tenemos derechos, esos derechos vienen con obligaciones, cosa que mucha gente olvida. Ya algo similar se aplica en la postura de Adela Cortina, pero llevada al plano de el saber que ya existe una sociedad. Entonces, como ya sabemos que ya existe una sociedad, según Adela Cortina dice, es imperativo que se aplique, es necesario que se aplique, porque de lo contrario podemos llevar a conflictos, guerras, discrepancias. Entonces, según Adela Cortina, es necesario no que se imponga una moral digamos, por retórica, sino que se acepte la moral de los demás siempre en cuando se den cuenta que por el hecho de coexistir en una sociedad hay ciertos elementos que no se pueden desobedecer o que no se pueden violar. Ok. O sea, ya el reconocimiento de que sí o sí hay ciertos elementos racionales que no se pueden desobedecer al pertenecer a una sociedad en específico. Entonces, sí, no es que trata de plantear una moral por acuerdo, sino un pluralismo moral en donde el indicativo racional te diga que hay ciertas cosas que no necesitan ponerse en discusión. Ok. Creo que ahí sí flaquea. Interesante. Yo creo que ahí sí flaquea un poco. Sí, un poco. Pero bueno, digo, comparto tu desprecio por el naturalismo. Así que vamos a poner a tu autora en la primera... como primera. Bien, Adela, ganamos ahí. No, es que Adela realmente, ignorando esa cosa en la que flaquea, tiene aportes muy interesantes. Cuando habla del consumismo, lo hace de forma muy, muy interesante, muy bien documentada y así, ¿no? Igual, por lo que me has planteado de tu autora, no dudo de que es una muy buena autora. Seguimos con uno de tus hijos, uno de tus jugadores. Ok. La verdad no lo reconozco, como nunca había visto una foto. Bueno, creo que es David Goyer, ¿o no? No, creo que no es David Goyer. Ahorita te doy el nombre. Dame un segundín, que fue de los autores que me mandaste. Lo que hice fue buscar fotos de los que me habías enviado y estaban en orden prácticamente. Entonces es Paul Thompson. Es Paul Thompson. Ah, caray. Sí. ¿Nunca habías visto a Paul Thompson? Pero ¿quién es él? Es que a ver. Me dijiste evolución y moralidad, así que me supongo que es otro naturalista evolucionista. Ah, Dios mío. Ya sé. A ver. Espérame, déjame revisar rápido. Dale. O si quieres lo sacamos para que podamos ir avanzando. Lo siento, Paul Thompsito. Ajá. Bueno, es que sí. A ver, tiene un libro que a ver si puedo como presentar algo. A ver. Ya. Nope, porque no te ha impresionado lo suficiente como para que te acuerdes de él.
Así que no, Exacto, exacto, sí. No, no. yo pensé que era uno de tus autores. Yo dije: "Güey, ¿quién es ese?". No, pero ya sí. Es que hay un libro que sacó la, Elements Cambridge, esta editorial, que se llama Evolución, moralidad y la fábrica de la sociedad. Ay, Dios, o sea, no lo he leído mucho, pero sí tiene que ver con esta cuestión de teoría de juegos evolutivos y contrato social, ¿no? Básicamente. Pero ahora, no podría comentar mucho de él porque no lo he leído casi. Ahora, lo planteé porque quería como leer algunos presupuestos, no me alcanzó a leer el tiempo para que yo pudiera leerlo, pero busco el libro, al menos para que ustedes puedan leerlo. Vale, vale. Pero es muy, muy interesante. Ya, Thompson. ya lo pusimos en noob igual, así que no sabemos. Ok. Morality. Quiero ver si es que he citado en este libro que me gusta tanto. Es un libro de consulta, a veces, sobre ciertas posturas. Es uno que menciono siempre, es Los límites de las dimensiones éticas de la vida de Leurida. Es muy bueno. Generalmente me voy a la parte de referencias. Quiero ver si es que ha hablado de Paul Thompson, ¿no? Thompson, y he escuchado Thompson para ciertos dilemas éticos que propone la metaética, he escuchado el apellido de Thompson. Aquí se los voy a presentar. Compartir pantallita. ¿Vas a compartir pantalla? O si Ajá. no, dame el nombre del libro y yo lo busco aquí en Google, pues. Va. O sea, bueno, creo que ya estoy compartiendo. No sé si, a ver, podrías como aceptarme la. ¿Ahí está? Ah, sí la he leído, Sí. claro, esa fue la que me pasaste una vez y por la cual te dije, no creo que eso refute la esencia de la moralidad, sino que nos está ayudando a explicar, claro, sí lo he leído, es muy interesante. Ajá. Pero ya ven, o sea, por ejemplo, ¿cómo es que, digamos, la teoría de juegos evolutivos, o sea, porque hablar de reproducción y evolución, pues parte no solamente de la biología evolutiva, sino también de la teoría de juegos evolutivos, ¿no? Y la noción de maximizar es una noción que nace, digamos, de Pareto, nace de Jeremy Bentham, ¿no? Como es que el utilitarismo influye, ¿no? En las teorías económicas, ¿no? Eso ya lo veremos bueno, si lo presentamos, aunque no está en la tier list, a David Gautier, ¿no? Pero bueno, o sea, el punto es que de esto supuestamente se infiere, ¿no? Principios morales como la inclusión, soberanía individual, libertad e igualdad, ¿no? El problema del naturalismo es que ellos mismos cometen la falacia naturalista, ¿no? Porque para ellos, ¿no? Pasar de hechos a normas es algo que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque ellos aceptan que lo único que existe, ¿sí? Son, digamos, todo tipo de, bueno, sustancias naturales, o sea, todo lo que postule la ciencia, ¿no? Una ontología materialista o fisicalista es lo único que existe. Entonces, no tienen un criterio, un principio por el cual pasar del es al deber, ¿no? Y todo principio moral, o sea, todo marco moral presupone normatividad. Pero si el naturalismo no tiene forma de inferir normatividad, por tanto el naturalismo no puede explicar la moralidad. Entonces, por eso es muy noob y quiero que Angelito lo ponga en el noob. Ángel, porque Vamos a ponerlo en el loop. muy Ya, bien. ya está en el loop igual, ya está en el loop. Muy bien, perfecto. Va. No, sí, y spoiler, para la parte 2 vamos a traer a Rodger y Excelente, sí. vamos a traerlo también. A ver, bueno, pues evidentemente se va a tener que quedar en Noob. Eso que comentas a veces es un dolor de cabeza cuando debates con una persona que de ética solamente se ha informado a través de la metaética. Explicarle que tú no estás cometiendo una falacia naturalista cuando das un salto del ser al deber ser, porque para que cometas una falacia naturalista tienes que ser naturalista. Si no eres naturalista no puedes cometer ese salto. A veces es un Exacto, dolor de cabeza tremendo. exacto. Un dolor de Muy bueno. cabeza. Bueno, seguimos con Habermas. Creo que hemos estado hablando
bastante de Habermas, yo también lo incluiría en medio y lo incluiría detrás de Adela Cortina. ¿Por qué, me podrías preguntar tú? Bueno, te podría dar una respuesta sencilla de que porque Adela Cortina, digamos que coge cierta parte de su teoría. Recordemos que Habermas, incluso un dato interesante, Habermas sigue vivo. Oh, ok. Sí, solo que ya Vaya. está muy viejito. La verdad que me encantaría poder hacerle una entrevista, pero creo que es imposible a este punto, y es imposible. Bueno, Habermas es considerado el último crítico o el último pensador de la segunda etapa de la Escuela de Frankfurt. Y pues justamente por esto considero es que no llegó a tal vez toparse con una sociedad como la que tenemos ahora cuando postuló su ética del discurso. ¿A qué me refiero? A que antes el que haya un revoltijo de comunidades no era tan común, porque antes, por ejemplo, tú, digamos, vivías en una ciudad de Alemania, vivías en una ciudad de Inglaterra, y era muy difícil que vayas a otro país, que vayas a otra nación, y si lo hacías, la forma en la que lo hacías era tan lenta y tan progresiva que tenías una de dos opciones: o seguir adoptando la postura que tienes, ¿no? Y que tú seas visto como un extranjero, que recordemos que hay muchos que de el trato hacia los extranjeros se habla desde los griegos, ¿no? Esta distinción entre el tú y el extranjero, el prójimo y el extranjero. Entonces, o adoptabas tu postura como extranjero y te seguías apegando a tu cultura, o te adaptabas a la otra cultura con ciertos tintes de tu cultura anterior. Hoy en día, con el tema de la globalización, el tema de las redes sociales, lo que se hace es que se genera unas hiperinteracciones tan fuertes y que son tan rápidas que a los que se conoce como los nativos digitales nacen en un contexto en el que nacen con 20 culturas diferentes a la mano. Entonces ya no es como que tú naces en una cultura, en una sociedad bajo ciertos parámetros éticos y culturales, y que al nacer de ahí luego vas a otro país y empiezas a conocer más culturas. Ahora tú naces con un bombardeo de culturas diferentes, en el punto en el que en una misma casa te vas a encontrar con diferentes miembros de tu familia con posturas y culturas del mundo completamente Ujú. diferentes. Ponte, por ejemplo, el ejemplo de una familia en el cual a uno de los hijos le gusta mucho, vamos a suponer, el satanismo lebeyano. El otro es católico a más no poder. El otro es fanático de la cultura japonesa, es tal vez otaku, fan de los BTS. El Ok, otro es, el otro es un filósofo que para cuestionando todo, y así, ¿no? ¿Por qué? ok. Porque ahora somos bombardeados por un exceso de culturas, cosmovisiones y posturas filosóficas desde que somos bebés. Entonces, Ujú. ahora es mucho más complicado interactuar sin que terminemos siendo, entre comillas, ofensivos, ¿no? Muy entre comillas. Entonces, considero que la ética del discurso, cuando la plantea Habermas, es vislumbrando una posible sociedad con la que sí trabaja Adela Cortina, porque Adela Cortina ya trabaja desde un aspecto más serio, no desde un aspecto familiar en el que sabemos que, digamos, la familia es una réplica de la Sagrada Familia, como diría Hannah Arendt, y de ahí es de donde nace la política, de ahí es de donde nace todo, ¿no? Nace la política, nacen los valores, la interacción social, sino que Adela Cortina lo aplica, por ejemplo, a las corporaciones internacionales. Entonces, la utilidad que le da Adela Cortina a la ética del discurso, considero yo que en un plano, si hablamos de un plano de exigencia ontológica, abarca más que la que planteó Habermas en su momento, porque ya abarca la realidad en la que nos encontramos, en el que hay una corporación a la que a veces los estados les imponen, por ejemplo, cuotas de género y ese tipo de cosas, ¿no? Ujú. Entonces, considero que la postura de Adela Cortina abarca más la exigencia ontológica porque, porque ya tiene más herramientas con las cuales poner en práctica la ética del discurso para su pluralismo moral. ¿Por qué? Porque ahora
vive en una sociedad en la cual ya no da una ponencia para Alemania y una ponencia para Inglaterra. Si da una ponencia, lo van a ver personas de Alemania, Inglaterra, Perú, Colombia, México, un país del cual ni siquiera sabemos su nombre, etcétera, ¿no? Entonces, considero que Adela Cortina ha tenido más herramientas para poner en práctica la ética del discurso de Habermas, y por ende podríamos decir que resuelve mejor esta exigencia ontológica del conocer la realidad, porque a través de los efectos podemos conocer las causas. Entonces podemos encontrar mejor las razones de una ética del discurso en Adela Cortina, que aunque Habermas sí plantea soluciones universales, considero que es que ahí es complicado, Vino, ahí tendrías que ayudarme, porque Habermas también puede resolver una exigencia ontológica, porque a diferencia de Adela, él sí plantea que debe haber un imperativo universal con el discurso, en el que tú y yo, mediante el discurso, podemos encontrar una verdad moral, en el que no es que yo debo imponerte mi moralidad, sino debo escuchar las justificaciones de tu postura, y ambos podemos llegar a un acuerdo universal, pero mediante nuestros discursos. Tú me dices, no, que yo te digo, no, que el fundamento de la moral es puramente inmaterial. Tú me dices, no, pero se ha encontrado que las elecciones racionales se pueden encontrar en ciertas predisposiciones genéticas. Entonces puede haber cierto elemento. Entonces tú y yo podemos llegar a un acuerdo. Ahí sí podríamos hablar de un tipo de moralidad por acuerdo, y encontramos una ley universal, un imperativo universal para lo que es bueno y para lo que es malo, etcétera, ¿no? Entonces ahí podría decir que también tiene cierta superioridad Habermas. No sé qué opinas tú. Creo que me gusta más, me agrada más, ¿no? Por esa parte de que mediante el discurso podemos llegar a bueno, no a un acuerdo, pero sí a una verdad, ¿no? En el sentido de que si el otro escucha mis justificaciones y dice, vaya, tus justificaciones son tan plausibles, por tanto, tu conclusión de tu argumento es verdadero. Esa postura me gusta. Esa postura me gusta más que la de tu autora, que se llama Adela. Me gusta más. Dale, ahí sí tendría que resaltar también que tengo todavía un poco oxidado a Habermas. Estoy debiendo eso, así que espérate, se me ha lajeado esta computadora. Ya está. Decía, pues que tengo un poco ahí olvidado a Habermas, tengo que repasarlo un poco más, pero entonces por ahora creo que sí, también estaría de acuerdo contigo en el que si hay una postura que fundamente la posibilidad de imperativos universales, así esté equivocada, llega a ser superior que una postura que pueda caer en un tipo de subjetivismo. Exacto, creo que ahí sí. sí estamos de acuerdo. El siguiente es otro de tus autores. Uy, es John Rawls. Sí. Muy bien, John Rawls. Cuidado con lo que Recuerdo... digas, porque nos funan los liberales, ¿no? Ok. A ver, John Rawls, un filósofo muy interesante. De hecho, tuve un seminario de filósofos contemporáneos donde veíamos su teoría de la justicia, ¿no? Déjame leer como un extracto que está por aquí, ¿no? ¿Cuál es como el fundamento básicamente de su teoría moral, ¿no? A ver, aquí lo tengo. Creo que tengo algo de Rose acá. De verdad que la musiquita es muy buena, ¿eh? La verdad sí relaja mucho. Sí. Dice, dice Rawls, supone que las personas elegirían los dos bien conocidos principios de la justicia, ¿no? Bueno, creo que aquí porque es como un debate entre Harsanyi, que es un economista, y Rawls, ¿no? Vamos a ver. O sea, es un escrito que se ha convertido en un libro, como las correspondencias entre Heidegger y entre Jasper, o es una respuesta que le hace Rawls a Harsanyi. No, o sea, es que en el mismo libro de la teoría de la justicia, digamos, debate con Harsanyi, que es un economista y tiene un escrito muy, muy interesante. De hecho, yo hice como un reporte de lectura, igual pues ya te lo pasaré para que puedas leerlo, ¿no? Pero aquí dice, Rawls sostiene que los principios de justicia son los objetos de una elección racional, la elección que cualquier persona haría si se le pidiera
que seleccionara los principios básicos de su sociedad, manteniendo ante sus ojos un velo de ignorancia, que le ocultara todo conocimiento de su propia identidad, ¿no? Los principios así elegidos no están directamente relacionados con la toma de decisiones individuales, ¿no? El punto es, ¿no? Este, que para Rawls estos principios de justicia, o bueno, éticos, tienen que ver con los de justicia, o sea, tiene que ver con la justicia en relación a otra persona, ¿no? Entonces, digamos, supone Rawls que dos personas que harían ese experimento mental elegirían una sociedad en donde, digamos, todos sus bienes, ¿no? E igualdad de oportunidades fueran aumentadas, ¿no? Porque, digamos, en ese experimento mental, tú en la lotería, en el azar del destino, podrías caer bien en una familia muy pobre o en una familia muy rica, ¿no? Evidentemente. Pero es evidente que tú no querrías caer en una familia muy pobre, ¿no? Por la falta de educación, de vestido, de nutrición, etcétera. Entonces, lo que harías es formar una sociedad igualitaria, bueno, igualitaria en el sentido de que se igualarían las oportunidades, ¿no? El campo de juego, como lo llamaría el economista y filósofo es John Roemer, sí, John Roemer, ¿no? Pero el punto es ese, ¿no? El punto es que Rawls, a partir de ese experimento mental, dice, somos racionales porque elegiríamos una sociedad imparcial, una sociedad de justicia, ¿no? Una sociedad en donde, digamos, yo no querría caer en una familia pobre, por tanto, tengo que hacer que en mi sociedad, en mi sociedad ideal, ¿no? El Estado pudiera solventar las necesidades de una familia, digamos, lamentablemente vulnerable, ¿no? A eso. Pero ¿tú qué opinas, Angelito? Bueno, con el tema del Ujú. concepto de pobre, Ajá. yo tengo cierta problemática. ¿Por qué? Porque Ujú. yo considero que sí hay ciertas personas que no tendrían problema en elegir el camino de la pobreza. Y eso lo Ujú. podemos ver, por ejemplo, eh, eso lo podemos ver en ciertas congregaciones del propio Ujú. catolicismo, en donde se Exactamente. Ajá. elige, incluso si es que no nos vamos a las posturas del catolicismo que sí abrazan la pobreza, podemos irnos a ciertas posturas éticas como el ascetismo, que lo que busca es desaferrarse de todo lo material posible, ¿no? Exacto. Entonces, en ese sentido, yo sí tengo una problemática con el concepto de pobreza. Si con pobreza se está refiriendo a una extrema pobreza en el cual no tienes alimento, no tienes absolutamente nada, evidentemente sí sería racional. Pero si se está refiriendo a pobreza en un sentido de que las personas, en contraste a la pobreza, lo que quisieran es tener más bienes, más comida, más lujos, pues yo considero que no realmente todas las personas en una sociedad racional desean tener más bienes, más dinero y más lujos. Mm, Excelente, excelente. Sí, o sea, exactamente, ¿no? Igual, Rose no sé qué término usa, pero sí usa como personas vulnerables, por ejemplo, bueno, vulnerables a la violencia, vulnerables a la discriminación, vulnerables a que les falte las 3 comidas al día, a la nutrición. Entonces digo, ya esos conceptos como que serían mucho más específicos, ¿no? Ah, claro, claro. O sea, si es que da esos ejemplos, claro. Por ejemplo, ¿no? El que pregunte, si una persona que sabe lo que es, no sé, si dice, por ejemplo, si una persona que sabe lo que es comer de 2 a 3 veces al día, luego le pones la opción de que solo coma un pedazo de pan una vez a la semana, evidentemente no va a elegir comer un pedazo de pan una vez a la semana porque eso ya sería atentar en contra de su salud y Ujú. ni los ascetas ni tampoco las posturas más estoicas aceptarían el hacerse daño de esa manera, ¿no? Entonces sí, creo que los ejemplos lo clarifican más. Exactamente. Yo pondría a este autor como en bueno, digo, su teoría de la justicia, o sea, digo, no me pronuncié mucho más, o sea, no di más principios, no di más contexto, pero es básicamente, digamos, lo que puedo decir de Rawls, ¿no? Aunque es mucho más complejo, también se ayuda de teorías económicas, como la teoría de la elección racional, términos como Maximin, ¿no? Etcétera. Tendría que recordar a Rawls, bueno, pero me parece bastante bueno, ¿no? Al menos, digamos, Rawls es como mi modelo de justicia que
sí es compatible, consistente con una de las justicias, ¿no? De las que habla Santo Tomás, ¿no? No sé si es la justicia distributiva, no sé si es esa, Angelito. No, no, ahí sí Ajá, me mataste. La teoría de justicia de Santo Tomás no la tengo estudiada. ok. Sí, más o menos, porque hay como justicia legal, justicia distributiva, algo así, ¿no? Pero sí, tiene que ver como con eso, y digo, ese es consistente, aunque hay ciertas cosas que sí atentan, digamos, contra la postura católica o el cristianismo, ¿no? Como la cuestión de la libertad y todo eso, pero bueno, y es un tema, es un muy buen autor, me agrada muchísimo, yo lo pondría en bueno. No sé, tú, Angelito. Sí, incluso estoy tratando de recordar Ujú, que, si no me equivoco, sí tiene cierta influencia cristiana también. Cristiana, no católica, son cosas diferentes, ¿no? Pero, o sea, ujú, cristiana en el sentido de autores escolásticos. De hecho, casi todo el liberalismo, solamente que con malas lecturas, con malas relecturas. También lo pondría en bueno por el hecho de que influye bastante, considero que también propone, ¿no?, ciertas herramientas que le son útiles al estudio económico, solo que aquí yo sí te preguntaría, ¿tú lo pondrías como bueno porque consideras que su aporte, creo que su aporte era la ética de la justicia? O sea, ¿consideras que su teoría de la justicia puede llegar a explicar lo suficientemente bien o abarca lo suficientemente bien la existencia del el bien y el mal y otros objetos de la moralidad como tal? ¿O porque consideras que con su teoría de la justicia el sujeto moral puede llegar a tener una buena justificación para hacer el bien y no el mal en una sociedad? ok, o sea, yo digo que es buena, ¿no? Este marco, o sea, es que no es un marco ético, ¿no? Porque, digamos, un marco ético va a fundamentar la ética, ¿no? O sea, va a decir cuál es el fundamento último de la ética. Pero con John Rawls es como tiene una teoría de la justicia, pero es evidente que esta teoría de la justicia tiene o sea, presupone un marco ético, ¿no? Ujú. Puede ser consistente con el marco tomista, dado que la justicia es una virtud, ¿no? Entonces, digamos, la justicia es una virtud que puede perfeccionarse uno con respecto a la familia, con respecto a si eres maestro, los alumnos, si eres el gerente o el jefe de una empresa, pues a tus empleados, o si eres pues un gobernador, pues a las personas a las que gobiernas, ¿no? Entonces, digo, es consistente con un marco tomista. Puede ser consistente con otras teorías éticas que sean contrarias al tomismo, como el utilitarismo, pero yo digo, es buena porque es consistente con el tomismo. Más sin embargo, tendríamos que investigar más si no viola algún principio o no viola algún presupuesto metafísico, ¿no? En este caso. Claro, sí, es que sí, o sea, no podemos negar que evidentemente es un autor que aporta bastante, solamente que yo considero que es más afín a un liberalismo que puede llegar a ser individualista. Tendría que repasarlo nuevamente más, tendría que repasarlo. Sí, lo podría dejar en bueno más que nada por el tema de su influencia, Ujú. pero sí, yo considero que es que no sabría cómo explicarlo. El... No, la verdad que no sabría cómo explicarlo, pero tendría que darle una repasada más. Yo voy a confiar ciegamente en lo que tú dices y lo voy a poner en bueno. Si luego nos funa, va a ser culpa tuya. Sí, sí, ya, ya, que me fueren a mí, que me den Como una tunda a saben, mí. para la Va. comunidad atomista, comunidad católica, Guino lo está poniendo en pro. En pro lo ha puesto, yo no. Sí, No, ok, tranquilo, sí, tranquilo. yo, sí, Ya. ya, que me den la tunda a mí, ¿no? Seguimos con Russell. Ah, bueno, creo que... No es Russell, no, no, no. ajá, Pero no, en esa foto se parece bastante. exacto, sí, lo que te iba a decir. No, es George Moore, ¿no? Ujú. Sí. George Moore. Lo que sé de George Moore, ¿no? Tiene un libro que se llama Principia Ética, Principio ¿no? ético. Ujú. Exacto. Y dice que el término bueno es primitivo, ¿no? O sea, en el sentido de que no puede explicarse con otra cosa. El término bueno es al contrario que los conceptos que se refieren a objetos de la naturaleza, un
concepto sin partes, inanalizable, indefinible, puesto que definir, según Moore, es descomponer un objeto en las distintas partes que contiene, ¿no? O sea, una postura como muy de lo analítico, ¿no? Con Russell, con Frege, con Wittgenstein, ¿no? Entonces por eso dice, a ver, el bien no se puede descomponer en básicamente ningún hecho verificable, ¿no? Por tanto es indefinible, ¿no? Dice, como consecuencia Moore expondrá la famosa falacia naturalista que afirma que no es posible identificar lo bueno con las cosas o las propiedades de las cosas. Por ejemplo, afirmar el placer es bueno, como hacen los hedonistas o epicúreos, pues es un error, ¿no? Tales asociaciones de lo bueno con lo placentero o con lo útil no son sino el reflejo de una actividad psicológica. Estas consideraciones por parte de Moore son una reformulación de un problema del que Hume ya se había percatado, ¿no? En este caso, bueno, ya sabemos que la falacia naturalista es solamente para los naturalistas, ¿no? Porque tenemos criterios, digamos, extra para afirmar, ¿no? Que de los eventos, ¿no? O al menos de los hechos, en este caso fácticos, de toda sustancia material, ¿no? O todo ente, pues, que cambia, etcétera, etcétera, pues sí se puede, digamos, pasar de un deber ser, de principios morales, de un marco ético que sea, evidentemente, sea normativizable, ¿no? Porque todas las teorías éticas presuponen normas, ¿no? Entonces, pues básicamente esto, ¿no? Dice Moore defiende como alternativa el denominado intuicionismo ético, ¿no? La afirmación de que hay verdades morales que conocemos por intuición, considerando la bondad o la rectitud como una propiedad que pertenece a determinados estados de cosas, ¿no? Entonces, el intuicionismo ético me parece algo bastante plausible, ¿no? En el sentido de que pareciera ser que en todo el mundo hay un cierto rechazo a ciertas posturas, incluso de forma intuitiva, ¿no? Sin necesidad de demostración, ¿no? Por ejemplo, sé que esto va a sonar perturbador y grotesco, pero la mayoría de las personas lo aborrecemos, ¿no? Entonces, por eso es intuitivo, ¿no? O sea, digamos, servir bebés evidentemente es algo malo, ¿no? Es algo incorrecto, ¿no? Pero es intuitivo porque la mayoría de las personas no podemos estar de acuerdo y podemos afirmar que eso es algo grotesco, que eso es algo que se debe evitar, que eso es algo malo definitivamente, ¿no? Entonces, digo, el intuicionismo ético de Moore me parece plausible, incluso es consistente con el tomismo, ¿no? Básicamente. Pero, ¿tú qué opinas, Angelito? Mira, me acabo de dar cuenta de que se puede poner pausa. Me acabo de dar cuenta de que se podía poner pausa, no puede ser. Oh, Dios, no. A ver. Mira, un comentario así súper rápido con respecto a lo de Moore. Yo considero que Moore debe de estar sí o sí en bueno. Su principia ética, yo considero que aporta mucho para que los reduccionistas biológicos o los fisicalistas, etcétera, comprendan que su modelo epistemológico es muy limitado con respecto a ciertos elementos de la propia realidad. Pero, ¿qué pasa con Moore? Moore tiene un problema muy importante y es que Moore influye negativamente para lo que posteriormente se va a conocer como una postura moral humanista, o por la otra vertiente, esta postura que sabes que no es para nada de mi agrado, que es la metaética. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y era justo sobre lo que estábamos bromeando al inicio, y es que Moore, y esto es algo que documenta Bernard Williams, si no me equivoco, en este librito de aquí, que es uno al que, sí, era Bernard Williams, y es que comenta cómo es que Moore hace una crítica al concepto de bueno. En Moore no debe, por las lecturas que le das a Moore, puedes llegar a concluir que no debe existir el concepto de bueno y de malo, sino pues de correcto e incorrecto. ¿Por qué? Porque considera que el concepto de bueno puede llegar a tener ciertas implicancias lingüísticas negativas y que el uso más preciso, y esto es por su influencia analítica, es el concepto de correcto e incorrecto, porque nos permite estudiar mejor un sistema. Incluso, y acá nos documenta, ¿no? De que Moore
pensaba que lo justo debía de ser definido como, espérate, acá está, como un productor de un mayor bien, pero entendiéndose bien no como lo bueno, sino bien como un objeto dentro de un sistema que nosotros deseamos mejorar. Por ejemplo, dentro de nuestro sistema está nuestra salud. Entonces, una postura ética que apunte hacia lo correcto tendría que ser aquello que aumente la producción de nuestra salud, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo considero que esta problemática de abandonar la noción de lo bueno y lo malo para irnos hacia la distinción de lo correcto y lo incorrecto sirve, es una herramienta muy increíble, es una herramienta muy útil, pero que nos hace olvidar toda la tradición escolástica con respecto a digamos, los atributos trascendentales, a lo bueno y lo malo como parte del ser, etcétera, ¿no? Entonces, considero que puede servir como herramienta lingüística para estudiar sistemas, pero que es peligroso. ¿Por qué? Porque a raíz de eso se nos crean dos corrientes que hoy estudian la ética de forma muy reduccionista: el humanismo ético y la metaética, ¿no? Que la metética intenta reducir la ética a sus proposiciones, pero que no se da cuenta que al ser fundamentalmente positivista, constantemente está cayendo en falacias naturalistas sin darse cuenta, ¿no? Por eso es que vas a ver a muchos metaéticos diciéndote no puedes dar el salto del ser a el deber ser, sin darse cuenta que si es que ellos son naturalistas, son ellos los que no pueden hacerlo. Entonces, yo sí colocaría a Moore como bueno definitivamente por todos los aportes que ha hecho, pero eso es algo que tal vez me terminó desencantando de él. Entonces sí lo pondría en bueno y sí lo pondría delante de Rawls, pero no lo pondría en pro. O tú lo pondrías en pro, no sé. Es que tendría que revisarlo mejor. O sea, es que incluso Rawls habla acerca del intuicionismo ético, o sea, cosa que también sostiene Moore, ¿no? Y creo que también cita Moore, o sea, Rawls. Aunque siento que son dispares. ¿Por qué? Porque Rawls habla sobre la justicia y Moore habla acerca de lo bueno, o sea, acerca de la ética, ¿no? O sea, el fundamento de la ética. Ya Rawls presupone ciertos marcos éticos, pero siento que Moore debe ir, digamos, ahí, o sea, debe ser pro, ¿no? Porque Rawls no hace ética, no fundamenta la ética, sino hace una teoría de la justicia. Pero muy bien. Entonces, ¿tú pondrías a Rawls por encima de Moore? No, al contrario, al revés. Pero no lo pondrías en pro. No, todavía en pro no. Vale. Ya, ahora viene ahora toca Jacobi. Friedrich Jacobi. No. ¿Entiendes el mame o no? No. Explícame tu momo, jovencito. A ver, la explicación es sencilla. Ajá. Lo que pasa es que cuando tú pones, y acá lo voy a poner, miren, ¿se nota? Ajá. Cuando tú pones en Google Kant, te salen imágenes de Friedrich Jacobi. Este de acá es Friedrich Jacobi, por ejemplo. Y no es Kant. Pero sí, pero esto lo vas a encontrar en un montón de páginas. Este personaje de acá es Friedrich, o sea, vamos a poner simplemente Jacobi, filósofo. Es Friedrich Jacobi. Ah, caray. No. Por eso ese mame de que vamos a seguir con Jacobi, cuando esta es una foto real de Kant, ¿no? Pero es como ya los han confundido tanto. Ahora exacto, sí, vaya, qué dato curioso, interesante. Bueno, Kant, yo considero que Kant es un peso pesado. Exacto, sí, yo también. ¿Quieres comenzar tú o yo? Porque creo que ambos lo estamos proponiendo de cierta forma. Exacto, sí. Kant se queda corto, ¿no? O sea, se queda corto con lo que pudo haber hecho. Me encanta su imperativo categórico, ¿no? Me encanta la distinción entre medios y fines, ¿no? Y esta cuestión en el reino de los fines, ¿no? O sea, su teoría pudo ser tan buena, pero mandó la metafísica a la mierda, o sea, mandó la metafísica al basurero, o sea, digo, la mandó a otra parte, no es que la eliminara, ¿no? Por eso hay como
esa distinción entre, bueno, que la metafísica tiene más ver, o sea, bueno, explícame eso, porque sí es cosa, es como de, la metafísica ya no pertenece como a la razón teórica, sino a la razón práctica, ¿no? Digamos, pasó de que la metafísica fuera como una ciencia, ahora ya no fuera una ciencia, ¿no? Entonces, digamos, y todo lo que presupone, todo lo que implica su teoría, su marco filosófico de Kant, pues digo, a mí no me agrada, ¿no? Incluso se le pueden hacer objeciones con respecto al conocimiento, con respecto a que sí conocemos la realidad en sí misma, ¿no? Kant es como muy aristotélico, pero hay un dato muy, muy perturbador de Kant, ¿no? Y es que Kant no acepta, digamos, el gozo como algo importante. O sea, tú tienes que hacer esto, o sea, un imperativo. Tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo, sin importar si te gusta o no. Mientras que en el aristotelismo es otra cosa, ¿no? Porque es gozar en el bien. Mientras que Kant es o gozas o sufres en el bien, ¿no? Pero, ¿qué opinas, Angelito? Uy, a ver, es que justo, claro, el problema es que, como dices, ¿no? Kant no es que, digamos, rechaza la metafísica de facto, pero la reemplaza por su dialéctica trascendental. Dice, no, bueno, hay ciertas cosas que no podemos conocerse, nos es imposible conocer si es que el infinito existe o si no existe, dialéctica trascendental. Entonces, como no podemos conocerla, podemos presuponer ciertas cosas y ahí es en donde reduce justamente a temas fundamentales de la metafísica, como por ejemplo Dios, el tema de los fundamentos morales, etcétera, ¿no? Yo considero que Kant tiene aportes vastísimos, podríamos hacer solo un video de horas hablando de Kant. O sea, tiene tantas cosas que uno dice, a ver, te voy a hacer un resumen de los aportes de Kant. Pasan horas y dice, uy, pero me faltó decir esto. Pasan otras horas y dicen, uy, pero también esto, ¿no? Entonces, claro, sin embargo, como dices, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Kant se quedó corto, pero indirectamente su rigurosidad filosófica, que tal vez se vio opacada por lo que él denominó su despertar del dogmatismo, se vio opacada por eso. Sin embargo, igual su investigación filosófica llegó hasta un punto, no solamente porque nos dio esta distinción en la historia de la filosofía tan conocida, ¿no? Que es la de racionalismo versus empirismo, etcétera, ¿no? Sino pues que sí llega a la conclusión de que se necesita un regidor universal. De hecho, las críticas que le hace Heidegger en su libro sobre la metafísica kantiana, que no lo tengo acá, que es que la crítica que le hace es que Kant habla mucho en términos jurídicos, en términos legales, y postula su filosofía con las implicancias legales de los conceptos que usa. Una palabra que puede llegar a tener dos elementos en derecho o, digamos, política, ¿no? Que llega a tener estos dos elementos, los tiene justamente porque pertenecen a esta doctrina. En contraste, pues, a una postura que puede llegar a ser, por ejemplo, no sé, filosófica, que llega a tener otras implicancias. Entonces, yo sí te leería esto, que es muy interesante, que es lo que documenta Joan Leuridan en el libro que había mencionado, que justamente reconoce esta problemática en Kant. Leuridan nos dice: para Kant solo pueden ser consideradas obligatorias las máximas de acción que satisfagan un test de universalización. La única satisfacción que podía tener el ser humano con respecto a sus actos morales no debían ser pues una satisfacción física o mental, sino pues una satisfacción intelectual, en el cual uno comprenda que a la hora de universalizar aquello que considera debe ser un imperativo ético, es lo único que debe de satisfacerlo, ¿no? O sea, satisfacerlo en el sentido de consolarlo, en el sentido de ¿por qué tengo que hacer esto si es algo que me hace sufrir? Por ejemplo, ¿no? El de guardar castidad hasta el matrimonio, ¿no? Un hedonista diría, ¿por qué tengo que hacer esto si yo quiero placer? Bueno, la única satisfacción que te daría Kant es porque a la hora de obedecer un test de universalización, ahí tienes una justificación de por qué es lo moralmente justificado, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, nos comenta, para Kant no solo pueden ser consideradas obligatorias las máximas de acción que satisfagan un test de universalización, el imperativo categórico, ¿no? Obra únicamente según la máxima de actuación que puedas querer al mismo tiempo que se convierte en ley universal. Pero nos indica
pero no nos indica cómo se forman estas máximas. Y ahí justamente Leuridan llega a la misma conclusión a la que tú llegas, y es que Kant se queda corto. Si bien nos presenta una postura ética que depende de un test de universalización que nos da, digamos, cierta justificación irrefutable, no nos explica cómo se forma esta universalización, dónde se forma y por qué se forma. Y acá agrega, ¿no? Etzioni, que es un sociólogo reconocido, afirma que es necesario combinar ciertos principios universales, que justamente el debate que tuve hace unos días, que Daniel, no sé quién suba primero el debate que tuve sobre progresismo versus conservadurismo, si yo subo este video primero o si Daniel lo suba primero, pero en el debate en el que teníamos, por ejemplo, mi contertulio me decía, ya, pero demuéstrame que hay una ley universal, demuéstrame que hay una ley universal. Yo le daba el ejemplo de la significación, el ejemplo de la verdad, por ejemplo, que es algo que se presupone en todo, ¿no? Pero aquí en este caso, por ejemplo, Etzioni nos dice, es necesario combinar principios universales con otros particulares para construir una justificación normativa comunitaria completa, ¿no? Porque en una justificación normativa comunitaria tenemos que comprender las elecciones racionales particulares con elementos universales como el bien, el mal, lo correcto, lo incorrecto, lo justo, lo injusto, etc., ¿no? Entonces, bueno, concluyendo eso, como dices, Kant se quedó corto porque pudiendo haber abarcado más, se quedó más en un rechazo hacia la metafísica por culpa de su influencia empirista, y pues yo considero que me encantaría ponerlo en pro, pero no sé qué opinas tú, más que nada por el cariño, pero ¿qué opinas tú? Mira, yo opinaría que sí, porque hay un texto que me encanta, no lo he leído completo, pero sí he leído algunas páginas y sé como parte de su contenido, ¿no? Que es sobre la paz perpetua, ¿no? Esta intención de eliminar los ejércitos como excusa de una guerra, ¿no? Me parece algo que me encantaría, que me encantaría en todo el mundo, ¿no? Eliminar a todos los ejércitos del mundo para que exista una paz perpetua, ¿no? Creo que es una de las cosas que dice Kant. Por ese texto, no, y porque, digamos, todos en algún punto nos emocionamos con Kant, bueno, digo, son ya cuestiones preferencias ya subjetivas, ¿no? Pero digo, Kant es oro, o sea, Kant, digamos, un genio total, ¿no? Un genio total, digo, si hubiera leído a Santo Tomás, otra cosa hubiera sido, ¿no? Hubiera sido mucho, mucho, muy pro, ¿no? Pero bueno, yo sí lo pongo en pro. Ya, claro, o sea, el tema de la paz perpetua me gusta mucho. El único problema es que el ejército es un conjunto de guerreros y el ejército es en sí mismo una mitología propia de la historia humana. Por ejemplo, antes cuando se hablaba de ejércitos en la Edad Media, se podía pensar tal vez en los bárbaros, se podía pensar en los vikingos, se podía pensar en los piratas. Bueno, en este caso, el concepto de piratas es una propia mitología en sí misma. Los vikingos eran piratas, ¿no? Pero a ver, podríamos hablar de que cuando hablamos de ejércitos, claro, no, los ejemplos que puse son incorrectos porque son la antítesis de un ejército. Cuando hablamos de ejércitos, podríamos estar hablando de, por ejemplo, los templarios, y claro, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nos trasladamos a la época moderna? Cuando hablamos de ejércitos, estamos hablando de soldados, estamos hablando de cachacos, estamos hablando de militares, ¿no? Y esa mitología va a existir por los siglos de los siglos porque está compuesta de guerreros, y los guerreros, no recuerdo qué autor ejemplifica esto, pero se supone que un guerrero no es más que la fuerza interna del ser humano por sobresalir en tanto en sus aptitudes físicas como intelectivas, ¿no? Por ejemplo, la estrategia, eres un estratega. Un guerrero que no es estratega es, digamos, simplemente carne de cañón. Entonces, evidentemente, ¿no? Yo considero que, aunque la paz perpetua suena muy bello, eliminar los ejércitos implicaría necesariamente eliminar a la humanidad en sí misma. Y creo que hay autores que han llegado a esa conclusión, si no me equivoco, que la única forma de llegar a la paz es eliminar a la humanidad, etcétera, ¿no? Sería problemático. Yo te preguntaba si es que tú también lo pondrías en pro, porque yo considero que Kant es un pro en sí mismo, es un gran referente de la historia de la filosofía. Exacto, sí. Sin embargo, en materia ética, considero que él mismo se deja mal, porque
por Kant es que muchos positivistas hacen esta distinción entre analítico y sintético, que son, digamos, las únicas proposiciones genuinas que pueden existir. Y si solamente un juicio analítico y un juicio sintético pueden existir en tanto proposiciones genuinas, ¿dónde quedan los juicios morales? Entonces, considero que esta es una problemática, que si vamos a hablar de solo moralidad, si Kant va a estar en pro, va a ser de los últimos en los de pro. Pero claro, yo también creo que por cariño sí lo dejaría en pro. Anda, no sé anda, qué me pro. dices tú. No sé qué me dices tú, pro, ya, pro de frente, vale. Sí, va. Ya, ahora seguimos con Stuart Mill. Bueno, acá una pequeña explicación. A mí me gustaría que tú expliques a los dos utilitaristas, pero acá pues estamos incluyendo, porque recordemos, esta es una tier list de posturas éticas. Sin embargo, las posturas se conocen a través de sus autores. Y evidentemente hay muchos autores que hablan sobre el utilitarismo, pero estamos incluyendo a los dos más importantes, al padre del utilitarismo y a pues quien documentó más sobre el utilitarismo. Por eso estamos incluyendo estos dos autores. Acá la postura ética que se va a poner en discusión. ¿Por qué? Porque algunos preguntarán, ¿y por qué están colocando a Kant en el primer puesto si es una tier list sobre posturas éticas? Porque la postura que da Kant sobre los universales, el imperativo categórico, etcétera, está muy sistematizado para explicar, para demostrar que hay una moral objetiva. Y lo que nos interesa es eso, que haya una postura ética que no caiga en un relativismo, o bueno, no hay ningún problema que caiga en un relativismo, que no caiga en un subjetivismo, porque el subjetivismo epistemológicamente tiene muchos problemas. Entonces no tendría sentido estar discutiendo si al final somos subjetivistas, porque tú tendrías tu verdad, yo tendría mi verdad y la discusión no tendría ningún sentido. Entonces por eso, uno de los cuantos lineamientos que estamos utilizando, aparte de una exigencia ontológica, es pues que la postura ética pueda demostrar de forma más sistematizada y más sostenible una moral objetiva, y en este caso la de Kant, pues eso es lo que hace, ¿no? Exacto. Ahora sí, Okay. que los dislumbres con la explicación de Stuart Mill y de Bentham. Ok, además, bueno, quiero hacer como una precisión, ¿no? Yo llevé un seminario de utilitarismo, o sea, se da como una materia de utilitarismo en la licenciatura en filosofía, acá en la Universidad de Guadalajara, y hay un profesor que se llama César Luna. La verdad me encantó la materia, ¿no? Evidentemente la exenté, ¿no? Porque me encantó tanto su explicación sobre Bentham, Mill, muy estructurada, ¿no? Etcétera. Y bueno, voy a explicar los dos, pero eso va a ser en la segunda parte. Ya me tengo que ir, hermano. Sí. Mírenos en la segunda parte. Bueno, entonces lo cortamos ahí y lo dejamos así. Perfecto, sí. Ajá. Sí, justamente creo que has hecho una despedida genial, porque les has dicho, tengo el conocimiento suficiente, pacatazo, ¿no? Tengo el conocimiento suficiente de utilitarismo, y luego de ellos mira quién sigue. Ah, sí. Y luego de él mira quién sigue. Y luego de él mira quién sigue. El autor favorito de nuestro hermano Carlos Rangel. Si Carlos Rangel estuviera aquí, esta tier list sería así. Así sería. Así. Efectivamente. Exacto. Y mira, así sería. Así. Así terminaría esta lista con nuestro hermano Carlos Rangel. Sí, efectivamente. Sí. Bueno, entonces ya, la tier list la estamos dejando así. Si es que quieren ver la segunda parte, suscríbanse, dejen su like y ya los 5 soles a cada uno para la segunda parte. Muchas gracias, Guineo. La verdad que tú sabes que tus comentarios y tus aportes siempre son muy buenos. Tú y yo prácticamente hemos ido conociendo el tomismo casi de la mano. Entonces siempre para mí va a ser un gusto tremendo tenerte aquí. Ya si quieres da tu despedida para yo despedir este segmento y vamos a parar ya la primera parte, ¿no? Vamos a finalizar. Efectivamente. Pues bueno, amigos, un gusto. Nos vemos en la segunda parte. Dios los bendiga. Sí, un agradecimiento en su espacio. Perdón, quité todo esto pensando que odio. Ya, sigue. Ok. Bueno, amigos, nos vemos en la segunda parte. Cuídense mucho. Agradezco mucho a Angelito por darme, digamos, la oportunidad, de poder estar en su espacio y poder comentar, ¿no?, a estos grandes filósofos, estos grandes marcos. Dios los bendiga y cuídense mucho. Chao.
Genial, chicos. Muchas gracias a todos. Con Vino nos despedimos. Nos vemos en la segunda parte.